aneurisma de la aorta, el infarto del miocardio, el conducto torácico que estamos viendo, empezamos a ver con ustedes en los temas de presenciales, en donde vemos el famoso quilotórax, donde se rompe el conducto torácico. Todas estas estructuras, entre otras, forman el mediastino. Entonces, aquí es importante, es todas las estructuras que están en tórax que no sean pleura visceral y parénquima pulmonar. ¿Cómo clasificamos el mediastino? Ahorita se lo voy a dar a grandes rasgos y lo vamos a volver a repetir en las fotos siguientes. Habíamos dicho que por arriba es el opérculo, es decir, la entrada, la cintura escapular. La cintura escapular la forma la primera costilla, el esternón, la primera costilla y la primera vértebra torácica. Es un cinturón óseo cartilaginoso. Ese se le llama opérculo. Todo lo que está abajo del opérculo es parte del tórax, lo que está arriba es parte del cuello. Entonces, la continuación del cuello después del opérculo es mediastino. Y por abajo sería el diafragma, lo que está arriba del diafragma. En la cara anterior, el espacio retroesternal, es decir, la pleura parietal y todo el hueco retroesternal. Y en la parte posterior, toda la región paravertebral, es decir, todo delante de las vértebras recubiertas por la pleura parietal. Todo este es el mediastino posterior, mediastino medio y mediastino anterior. Lo vuelvo a repetir otra vez. El mediastino es todas las estructuras que se encuentran en tórax que no sea pleura visceral y pulmón, es decir, parénquima pulmonar, y lo forman todas las estructuras que están abajo del opérculo y arriba del diafragma. Bien. Con la clasificación quirúrgica de qué es la que vamos a utilizar aquí, lo que veamos en la siguiente charla, es que el mediastino se divide en anterosuperior, medio y posterior. Yo les he comentado que hay una línea de 4, es decir, horizontal a T4. Todo lo que está arriba de T4 le llamamos mediastino superior y todo lo que está abajo mediastino inferior. El mediastino anterior, como es pequeño, se une al mediastino superior y se le llama anterosuperior. Y su límite es el espacio retroesternal y pericardio anterior, por arriba T4 y por abajo diafragma, por arriba opérculo. El mediastino medio de pericardio a pericardio, por arriba T4. Y el mediastino posterior, por arriba T4, por abajo el diafragma, el espacio paravertebral y adelante el pericardio posterior. Entonces formamos esos 3 compartimientos, que de eso va a tratar la clase que sigue. Bien, entonces, los tumores de mediastino, que son los que más nos interesan, no nada más son las únicas patologías, de una vez se las aclaro. Cualquier patología de las estructuras que acabamos de señalar forman patologías del mediastino. Es decir, una hernia hiatal es no tumor, solo es patología de mediastino. Una hernia de Beaudelet, lo mismo. Un paciente que tiene un trauma y tiene ruptura de esófago, tiene un trauma en mediastino. Por eso voy a regresarme tantito. Un tema que probablemente vean ahorita en la plática que va a seguir en lo de la sociedad de trauma, van a ver ustedes que hay una cosa que se llama mediastinitis. ¿Qué es la mediastinitis? Es la presencia de pus en los compartimientos de mediastino. Casi siempre son secundarios a trauma de cuello o a trauma de tórax con ruptura del esófago. Al romperse el esófago y no se hace un diagnóstico adecuado, va a haber un derrame pleural secundario y todo lo que sale del esófago, todos los contenidos del esófago, pues van precisamente a dar a lo que es la cavidad pleural. Entonces se pudre, es decir, hay infección y se le llama mediastinitis. Entonces vean que no nada más son tumores de mediastino. La patología de los nervios, una neuritis o la ruptura del conducto torácico, lo que estamos viendo, eso también es no tumores, solo patologías de mediastino. Entonces,
haciendo énfasis como conceptos generales, anatomía y entidades patológicas. El mediastino es la porción central de la cavidad torácica y se divide para la clasificación con sus componentes anatómicos y los procesos patológicos que lo afectan. A continuación se incluyen 3 compartimientos de interés quirúrgico: el compartimiento anterosuperior o anterior, el medio o visceral y el posterior o surcos paravertebrales bilaterales y posterior. Como hace rato lo vimos, el anterior, el medio y el posterior. Recordando que de T4 hacia arriba es mediastino superior y el mediastino anterior es adelante del corazón, es decir, anterior al corazón y retroesternal, y ese forma el mediastino antero superior. El mediastino medio se ubica entre el esternón y la superficie anterior del corazón y los grandes vasos. El mediastino medio se halla entre los grandes vasos y la tráquea. En sentido dorsal a estos 2 compartimientos se encuentran los surcos paravertebrales o mediastino posterior y en ambos lados de la columna vertebral. ¿Sí? Entonces, anterior, medio y posterior. Y el superior, les aclaro, se llama antero superior. ¿Cuál es el contenido normal del compartimiento anterior? Aquí se los están señalando. Y acá en la tomografía, pues todo lo que está arriba de T4, está la bifurcación de la tráquea, es arriba de T4, y lo que es precisamente todas las estructuras que están arriba, como ustedes lo ven aquí, la aorta ascendente, la aorta descendente, aorta descendente, la arteria pulmonar, que es esta que ven aquí, las ramas de la arteria pulmonar, tanto derechas como izquierdas, y lógicamente el esófago en la parte posterior, es este que ven aquí, el esófago en la parte posterior, y aquí los vestigios del timo. Los vestigios del timo, que son los que ven aquí. Esto que ven aquí son los vestigios del timo. Ahora, acá se las están aplicando, ¿sí?, de cómo se ve el mediastino en esa posición. Mediastino anterior y mediastino superior. Vean cómo lo ponen ahí. Este es importante. Entonces, el contenido normal del compartimiento interior incluye el timo o su remanente, la arteria y las venas mamarias internas, los ganglios linfáticos, la tiroides en la mayoría de los casos y la grasa. Durante la infancia el timo ocupa todo el mediastino anterior, después de la adolescencia involuciona y solo quedan los lotes residuales y componentes glandulares. Un cirujano pediatra dice que el timo no involuciona, el timo se queda chiquito, por si un pediatra se los dice. Si se pone chiquito el mediastino, si se queda en la edad infantil, el timo del tamaño infantil, lógicamente ya queda como un remanente. Y aquí es la posición donde está el timo, en esta posición de aquí. Aquí es donde está el timo, después lo vamos a ver. En esta posición es donde está el timo. Bien. Luego tenemos el mediastino medio. El mediastino medio contiene el pericardio y las estructuras que envuelve, la aorta ascendente y transversa, las venas cava superior e inferior, arteria y venas brachiocefálicas y los nervios frénicos, los troncos superiores del nervio vago, la tráquea, bronquios principales y sus principales linfáticos y las porciones centrales de la arteria y venas pulmonares. Para los que ahorita se acaban de conectar, estábamos comentando que el mediastino medio es de pericardio a pericardio y por arriba T4, por abajo el diafragma. Entonces, este compartimiento contiene todas las estructuras, como ustedes ven, tanto vasculares, del mismo sistema respiratorio, las neurales, las nerviosas, como es el nervio vago, los nervios frénicos y las otras situaciones de vasos linfáticos y ganglios que están en el hilio pulmonar. El mediastino posterior contiene la aorta descendente, aquí la ven como baja, esa es la aorta descendente, y cómo está en el mediastino posterior, el esófago en su tercio inferior, el conducto torácico, que precisamente sube del lado derecho,
las venas ácigos, que ya saben cuáles son las venas ácigos y hemiácigos, y los ganglios linfáticos. Entonces, todas estas estructuras pues lo forman. Aquí faltaría mencionar que precisamente los ganglios no linfáticos o los nerviosos, o sea, los paraganglionares y los filetes nerviosos que salen de la columna vertebral, que tienen vaina de Schwann, salen ahí. Por eso en el adulto, los tumores más frecuentes de mediastino posterior son los schwannomas, y en los niños son malignos el neurolimoma, el neuroblastoma. A este autor le faltó poner ahí eso, que faltan todas las estructuras, ahora sí, nerviosas que salen de la columna vertebral o entran a la columna vertebral. Bien. Quiere decir entonces que las patologías mediastinales, como hace rato les comentaba, no nada más son tumores. El tipo de anomalía dependerá de la edad del paciente. En los adultos, los tumores más habituales del mediastino son posteriores y son los neurogénicos, lo que ahorita les decía. Y en el mediastino anterior son los más frecuentes, como es el timoma, los quistes benignos que se desarrollan en cualquier compartimiento. Aquí en esta parte del adulto hay 4 tumores que deben de recordar. Cuando vayan a preparar su examen nacional o su examen recepcional, tienen que recordar que en el adulto son las 4 T's. Me voy a regresar un momento para volver a repetir esto. Son las 4 T's. Es decir, las 4 T's serían el timoma, el teratoma, el tiroides o goiter, el bocio y el terrible linfoma. Lo repito. Las 4 T's de mediastino anterosuperior son los tumores más frecuentes en el adulto. ¿Y cuáles son? El timoma, el teratoma, el bocio intratorácico o goiter y los ganglios linfáticos anteriores que lo ataca el linfoma, el terrible linfoma. Y en el mediastino posterior son tumores benignos, principalmente el schwannoma. En la parte posterior, en el adulto, son el schwannoma, el principal. Esos son los tumores más frecuentes en el adulto. En los niños, los tumores neurogénicos también son los más frecuentes. El linfoma, el segundo lugar como tumor más común de este mediastino, y casi siempre se localiza en el compartimento medio y anterior. Y el timoma es inusual. En ambos grupos de edad, cerca del 25% de los tumores son malignos. Pero en el niño, muchas estadísticas, incluyendo al INER, dicen que un tumor, el mediastino posterior en el niño, es maligno hasta no demostrar lo contrario. ¿Y cuáles son estos tumores? Pues es el feocromocitoma, el neurolimoma, el neuroblastoma. Feocromocitoma, neurolimoma, neuroblastoma. Y vean que hay otras patologías, como es el quiste broncogénico, como son los quistes entéricos. El quiste broncogénico, el quiste entérico, ¿sí? Y las patologías de mediastino medio, que también es el timoma el que se lleva el primer lugar, y otros tumores. Hoy en consulta vi un familiar que desgraciadamente su familiar tuvo un mixioma, esto que lo ponen como mediastino anterior. El mixioma es un tumor de corazón, que no es tan frecuente, pero es más que todo de mediastino medio, es donde está el corazón, es un tumor de corazón. Y vean que también la hernia de Moseley y la hernia de Morgagni son las otras hernias, o lo más frecuente, igual que la hernia hiatal. Son las otras que vemos, patologías, entre otras muchas, como las que ven aquí, que se ven en este tipo de procesos. Bien. Aquí esta es para comparar la ubicación de los tumores primarios y los quistes mediastínicos más habituales. En el compartimiento anterior, si me lo permiten, doctores, aunque parezca perico, me voy a regresar porque quiero que les quede muy claro dónde está el mediastino, pero pienso que esta es la foto mejor para que lo tengan bien presente en esta foto. Yo pienso que es la que deben de guardar en su cabecita para cuando ya dejemos la materia. Mediastino anterior. Bueno, primero, otra vez,
para los que se acaban de conectar. ¿De dónde a dónde es el tórax? El tórax es del opérculo hasta el diafragma. Anteriormente espacio retroesternal y posteriormente espacio paravertebral. Opérculo o cintura escapular. Todo lo que está en espacio retroesternal, el diafragma por abajo y el espacio paravertebral por atrás, es decir, posterior. El mediastino es todas las estructuras que están en el tórax que no sea pulmón, es decir, pleura parietal y parénquima pulmonar del pulmón derecho e izquierdo. Entonces, si haces neumonectomía bilateral, todo lo que se quedó en tórax es mediastino. ¿Cómo vamos a dividir el mediastino? Vas a hacer una línea horizontal en la cuarta vértebra torácica, en T4. Esto que estoy señalando aquí. En T4 una línea horizontal. Todo lo que esté arriba de T4 y abajo del opérculo, todo lo que está arriba de T4 y abajo del opérculo, recordar que la cintura escapular la forman la primera costilla, el esternón y la primera vértebra torácica. Es un cinturón, por eso se llama cintura escapular o cintura superior. Ese es mediastino superior. Y mediastino posterior se divide en anterior, en medio y en posterior. El mediastino inferior se divide en anterior, en medio y en posterior. El mediastino anterior, ¿de dónde a dónde es? De espacio paravertebral hasta pericardio anterior. Vean cómo es un espacio muy pequeño. Esto que ven aquí es el timo. Otra vez, el mediastino anterior es T4 por arriba, espacio retroesternal hasta región cardíaca anterior, es decir, pericardio anterior, por abajo diafragma. El mediastino medio es de pericardio a pericardio, por arriba T4 y por abajo el diafragma. Mediastino medio, T4 por arriba, pericardio anterior hasta pericardio posterior y diafragma abajo. Y mediastino posterior de pericardio posterior, por arriba T4, por abajo diafragma y espacio paravertebral. Aquí se encuentran todos los tumores que ahorita vamos a repasar. Si ustedes ven, ya no le llaman antero superior, solo le llaman compartimiento anterior. El compartimiento anterior, ¿cuáles son los principales tumores? Antes de seguir con esta línea, grábenselo otra vez. En el adulto, los tumores más frecuentes son los de mediastino anterosuperior y los tumores son benignos y son las 4 T's: teratoma, timoma, tiroides y terrible linfoma. Los tumores más frecuentes en el niño son del compartimiento posterior, o que lo llaman aquí el surco paravertebral, y casi siempre son malignos. Y este es el neurofibroma, el neuroblastoma, el neurolimoma, ¿sí? Y el ganglioneuroma. Son los tumores más frecuentes en el niño. Pero no quiere decir que sean los únicos. Hay otras que pues hay que tener presente allí porque son otro tipo de patologías de mediastino, como ya se lo señalé. Ahora sí vamos a ver qué dice este autor. Este autor dice que el compartimiento anterior, los tumores más frecuentes es el timoma, el tumor de células germinales, el linfoma, el linfangioma, el hemangioma, el lipoma, el fibroma, el fibrosarcoma, el quiste del timo y el adenoma paratiroideo. De aquí, doctores, lógicamente el timo se lleva el primer lugar porque precisamente es el vestigio que queda en ese lugar. Los tumores germinales son unos tumores que se forman precisamente en células del mediastino o también de los bronquios, ¿sí? Y que principalmente son tumores, como su nombre lo dice ahí, de células germinales. Es decir, aquí existen algunos tumores que los vamos a ver en una plática posteriormente y que son más frecuentes en el adulto.
Los linfomas, pues o sea, los ganglios alterados puede ser el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior. Aquí está el linfoma, aquí está el linfoma y acá está el linfoma. Porque donde quiera están las 14 estaciones propias de mediastino ganglionares. El lipoma, pues hay grasa en todos los tejidos, y principalmente en el espacio retroesternal, la grasa pericárdica que le llamamos nosotros, el quiste, el adenoma paratiroideo. Acuérdense que el tiroides, dentro de su desarrollo embrionario, cuando vean endocrinología lo van a ver, está en el tórax y se va al cuello. Y tenemos vestigios embrionarios de tiroides y paratiroides dentro del tórax, principalmente en el mediastino superior. Y precisamente cuando el tiroides crece en vez del cuello, se va hacia el opérculo, entonces se le llama bocio intratorácico. Crecimiento del tiroides hacia el mediastino anterior. El compartimiento medio visceral, también se le llama visceral. En que se encuentra el quiste entérico, el linfoma, el quiste pleuropericárdico, el granuloma mediastínico, el amartoma linfoide, el quiste mesotelial, el quiste neuroentérico, los paragangliomas, el feocromocitoma y el quiste de conducto torácico o ruptura del conducto torácico, que es el tema que estamos viendo en clase presencial. Aquí este autor no menciona el schwannoma, la patología de mediastino, como es la tuberculosis pericárdica o el mesotelioma de pericardio, que nosotros lo vemos muy frecuentemente. Entonces, hay algunas patologías que lo toman por alto porque ellos no ven mucho eso. Y en el mediastino posterior, que le llaman surco paravertebral, el neurolimoma, el schwannoma, el neurofibroma, el schwannoma maligno, el ganglioneuroma, el ganglioneuroblastoma, el neuroblastoma, el paraganglioma, el feocromocitoma, el fibrosarcoma y el linfoma, tanto Hodgkin como no Hodgkin. Entonces vean que son muchas patologías que se encuentran en cada una de ellos. ¿Cuál me interesa que te aprendas? Las 4 T's de mediastino anterior superior en el adulto y los tumores malignos en el niño de mediastino posterior. Son los que debes de tener en tu cabeza cuando oigas mediastino. Lo demás, pues como es un compartimiento amplio, pues lo señalan como tú ves aquí. Bien, ahora tenemos tumores de mediastino en el adulto. Y aquí te lo ponen, aquí va a variar, doctores, de acuerdo en dónde lo leas o qué serie tengan. Si es un hospital pediátrico, si es un hospital general o es un hospital neumológico. Entonces nosotros son las 4 T's. ¿Qué dice este autor? Que el tumor en el adulto, los tumores de mediastínicos son más frecuentes en tumores neurogénicos, los quistes, los timomas, el linfoma Hodgkin, el tumor de células germinales, también llamados disgerminomas, tumores mesenquimatosos y tumores endocrinos. Los tumores mediastínicos en niño nos ponen los tumores neurogénicos, el linfoma, los quistes broncogénicos, los tumores de células germinales o los disgerminomas, los tumores mesenquimatosos y los timomas. Ahí en esa serie así te lo aplican. En esta otra gráfica nos dice que hasta el 66% de los tumores mediastínicos en adultos constituyen datos anormales que se detectan al realizar estudios radiográficos por otros problemas y se mantienen asintomáticos. En el momento que provocan síntomas, es muy probable que sean malignos o que tengan un crecimiento muy importante. Los tumores grandes y voluminosos, los quistes en expansión y los teratomas pueden causar compresión de tráquea e inducir disnea, tos y estridor. Es decir, que a veces los síntomas son ahora sí la consecuencia de compresión.
El dolor torácico y la disnea pueden ser consecutivos a derrames pleurales, a tamponade o afecciones del nervio frénico. Una tumoración cercana a la ventana aortopulmonar se puede reconocer por presentar disfonía debido a la afección del nervio laringio recurrente izquierdo. Acuérdense que el nervio laringio recurrente izquierdo llega hasta el ilio, el del lado derecho. El del lado derecho le da vuelta al ilio y regresa. Entonces, si hay una patología, un tumor tanto broncogénico como ganglios linfáticos en el ilio izquierdo, te va a dar disfonía por compresión del nervio laringio recurrente izquierdo. El nervio laringio recurrente derecho, ¿sí?, es el que tiene precisamente ese nada más entra al opérculo y se regresa. Ese no baja hasta el ilio, ¿sí? Aquí, entonces los síntomas van a depender del crecimiento del tumor. Crece el tumor, depende de dónde está ubicado, ¿sí?, el ritmo de crecimiento y la inflamación concomitante, es decir, hay que evaluar el tumor a corto, mediano y largo plazo cuando creas que es benigno. Otra situación se refiere a las manifestaciones clínicas, que es lo que estamos señalando ahorita. Lo primero es irritación y destrucción por desplazamiento, compresión de estructuras mediastinales. Otro sería precisamente que se pudra, es decir, que se infecte, que tenga necrosis y esto cause pues una mediastinitis, como ya les había yo señalado, ¿sí? Y a infecciones agregadas o obstrucción distal, es decir, una infección que hace un absceso, es decir, una mediastinitis y obstruye órganos vitales como es el mismo corazón. Así son las manifestaciones. Bien, para la otra clase vamos a ver los síntomas y signos de cada uno de ellos, la valoración diagnóstica y precisamente vamos a ver algunos de los tumores más frecuentes que vemos. Me gustaría que me hicieran algunas preguntas y respuestas para después yo tomar la palabra y poderles decir precisamente algo otra vez relacionado a las patologías de mediastino. A ver, la sección 20, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, doctor, por mi parte no. De todos los compañeros, ¿alguna pregunta, algún comentario al respecto? No, doctor, por el momento no. ¿Queda claro lo que es el mediastino? ¿Sí les queda claro todas las patologías que hay en este compartimiento? Porque ahorita, doctores, ya con este tema, ahora sí, lo que le dije al grupo con el que hoy estuvimos, más bien ayer, yo le estaba comentando, de aquí en adelante, cuando un paciente llegue con una patología, ya sea desde el punto de vista clínico o desde el punto de vista radiológico, tomográfico, ustedes deben de hacerse una pregunta. ¿Qué es lo que está enfermo? ¿El pulmón y sus vías respiratorias? ¿La pleura? ¿El mediastino? ¿Sí? O otras estructuras que tienen que ver también con el intersticio pulmonar. Es decir, primero, ¿es una patología del pulmón? ¿Es una patología de la pleura? ¿O es una patología del mediastino? Ahora, patologías del pulmón. ¿Son las vías aéreas? ¿Son los alvéolos? ¿Es el intersticio pulmonar? ¿O son los tres al mismo tiempo? Es la pleura. ¿Qué parte de la pleura? La pleura del pulmón derecho, del pulmón izquierdo. Es libre o tabicado, es decir, complicado, y de mediastino. Todas las estructuras que están en tórax pueden enfermarse, y puede ser el esófago, pueden ser los ganglios linfáticos, puede ser el corazón, el aneurisma de la aorta, ¿sí? Las otras patologías de los vasos, la tromboembolia pulmonar, el infarto del miocardio, son patologías al fin y al cabo del mediastino. Entonces vean qué tan importante es que ahora sí se ubiquen, ¿sí? Ya tienen las herramientas para que puedan ubicar una patología y se puedan defender. Doctor, vengo porque me duele el pulmón. Para empezar, recordar que el pulmón no duele, lo que duele la pleura
parietal. O tiene una patología parietal o tiene una patología en mediastino. Es el mediastino medio, pues es el infarto agudo del miocardio, la ruptura del esófago, que se llama Behaver o síndrome de Mallory-Weiss, que lo van a ver en gastro, ¿sí? O es un infarto o un aneurisma disecante de la aorta. O es la pleura parietal. O es un tumor neurogénico que está haciendo compresión radicular y entonces causa patología a ese nivel, como esta compresión que ponen aquí, una alteración, este osteofito que te ponen aquí, o pico del oro con espondilolistesis, y puede ser la causante de la patología. Entonces vean que pueden ser estructuras óseas o estructuras nerviosas las que duelen, ¿sí? Entonces, cuando una persona te llega con dolor, ¿en qué parte? Retroesternal, tercio superior o tercio medio o tercio inferior del tórax, o es lumbotorácico, es decir, su problema está en el nervio ciático o en los nervios que salen de la pleura, digo de la columna vertebral lumbar, ¿sí? Recordar el opérculo, que es la otra situación, ¿sí? Y pues que ahora sí, desde el punto de vista radiológico clínico, pues puedan ver cuál es la patología que más tiene. Por último, repetirles otra vez las 4 T's de mediastino anterosuperior y los tumores malignos en el niño, que son los más frecuentes, de mediastino posterior. Eso es lo más frecuente. Recordar una hernia hiatal, una hernia de Morgagni, que es la anterior, o una hernia de Boyce-Dalek, que es la posterior, también son patologías de mediastino. Eso es bien importante que lo tengan presente. La hernia hiatal por deslizamiento, etcétera, son patologías de mediastino. Entonces, vean que sí es importante, pues que recuerden cómo es esta estructura, porque más adelante o en la clase de mañana vamos a ver algunos tumores en específico y vamos a recordar los tumores germinales. Mañana les voy a tener una información, porque los tumores germinales son el diagnóstico diferencial de cáncer broncogénico, precisamente. Antes les llamábamos disgerminomas. Los disgerminomas eran esos tumores que tenían que ver con esta patología. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta lo dicho? ¿Todo está quedando claro o hay dudas? Todo claro, doctor, gracias. Bien, entonces miren, doctores, para que alcancen a cambiar de canal, ahora sí como dicen, ahorita los voy a dejar para que se metan, porque luego se llena también la otra sesión. Ya se han metido en anteriores veces. Ahorita pienso que esa es la liga, me dijo el doctor, es el compañero Julio, pero a algunos de ustedes les va a dar clase en 5º año, él es el que nos hace la invitación. Entonces, él nada más me mandó y me dijo esto, que era infecciones en la unidad de terapia intensiva en el paciente de trauma, hoy jueves a las 10 de febrero a las 20 horas. Ya le mandé la liga a sus compañeros, a sus jefes de grupo. Y el aval es la Asociación Mexicana de Cirugía General, ¿sí? Y esta asociación se llama CENCAT, ¿sí? Tiene que ver también con el Hospital Central Militar. Entonces, el ponente es todo un experto en esta área y pues es importante pues que lo tengan presente para que puedan sacar provecho de él. Aquí están los ponentes del día de hoy y esperemos que sea de utilidad para ustedes. Entonces, mañana nos vemos a las 7 para terminar tumores de mediastino. Pues buenas noches, colegas, que les vaya muy bien y ahorita nos vemos en la otra sesión. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.